repele a los demonios y calma la tempestad. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y calma los enfermos, repele a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Un aplauso a Jesús, aleluya. Aleluya. Eres hijo de alabanza. Gracias al Señor. Así como estamos de pie, vamos a orar por este aceite que nuestra hermana Betty nos trajo, ¿verdad? Para ministrar a los hermanos que están enfermos. Y oramos por los hermanos, ¿verdad? Que van a recibir la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra que va a ser expuesta esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos van a escuchar por las redes sociales. Y bendice también, Señor, este aceite que tenemos aquí, Señor, que sirva para poder ministrar a aquellas personas enfermas o con necesidades espirituales. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu gracia, que tu misericordia sea sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar, no tome su lugar, ¿verdad? Ya yo decía, tome su lugar, pero vamos a leer la palabra y después nos sentamos. Romanos 12:3. Gracias a Dios por los hermanos que nos ven ahí en las redes sociales y que esta mañana nuestro hermano Osvaldo nos permite a través de esta transmisión llegar a las personas a través del YouTube, ¿verdad? Y cada una de las redes sociales por donde transmitimos estos mensajes. Dice Romanos 12, versículo 3, preste atención. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tome su lugar. Puede tomar su lugar esta mañana. El versículo que el apóstol Pablo nos da esta mañana, en este versículo Pablo reconoce que nada de lo que él tiene lo ha conseguido con esfuerzo humano. Mientras nuestro hermano Alex llevaba la dirección del culto esta mañana, él hablaba acerca de las cosas que nosotros tenemos que son por gracia. Y cuando él entonaba ese canto, o ponía ese canto de nuestro hermano, creo que es Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Es por su gracia y su perdón. Yo confirmaba el mensaje de esta mañana. Dije, gracias Dios, esta es la palabra que tenemos para esta mañana. Y déjeme decirle, hermano, porque Pablo reconoce que nada de lo que tiene lo ha conseguido con esfuerzo humano. Él está consciente que lo que tiene le fue dado por gracia. Si hay un apóstol sabio, si hay un apóstol entendido, si hay un apóstol que escribe a profundidad, es el apóstol Pablo, pero él reconoce que todo lo que tiene le fue dado por gracia. La gracia, para los que no saben, es un regalo inmerecido. Grábeselo. Póngalo ahí dentro de su corazón. Gracia, regalo inmerecido. Usted no, su hijo no tiene que hacer nada para que usted lo ame. Su hijo no tiene que hacer nada. Usted le dará de comer como quiera. Usted le dará ropa, le dará vestimenta, lo que necesite, porque usted le ama. Eso es gracia. Se llama regalo inmerecido. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de manera personal.
habla a la multitud de la iglesia, pero se dirige de una manera personal, ¿verdad? Y le dice a cada cual que está entre vosotros. El español avanzado dice que cada cual es una locución pronominal indefinida para referirse a cada persona en relación con las demás de un conjunto. O sea que el mensaje que yo estoy compartiendo esta mañana está dirigido a usted personalmente. No es para que usted lo tome y diga, esto es para el hermano fulano, porque de repente agarramos el mensaje como si fuera pastel, una rebanada para allá, otra para el otro. No, tómelo para usted. Pablo dice a cada cual, a cada uno de los que estamos presentes, ¿verdad? Es como decir, cada cual debe cuidarse de sí mismo, porque lo que el apóstol trata en este versículo es más delicado de lo que a simple vista se mira. Es un asunto muy personal lo que trata Pablo. Es el pecado más viejo que haya existido, la ruina del más hermoso de los seres angelicales creado en la eternidad y el fracaso de la naturaleza humana. Por eso el tema que voy a usar esta mañana se llama la vanagloria del hombre. Es el orgullo. Esta palabra que es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar hasta el extremo de caer en soberbia. Alguna vez busqué la definición de estas tres palabras que oímos muy comúnmente: orgullo, vanidad y soberbia. Y yo pensaba, porque son sinónimos, pensaba que eran iguales, pero cuando yo buscaba en el diccionario lo que significa la palabra orgullo, me doy cuenta que es el exceso de estimación en sí mismo. Es cuando una persona se siente más que los demás. Eso es orgullo. Pero cuando uno busca la definición de la palabra vanidad, encuentra uno que es exceso de estimación en sí mismo, pero con el deseo de sentirse alabado o elogiado. O sea, que hay personas que son orgullosos, ¿verdad? Presumidos, como usted le quiere llamar, pero no necesitan que usted les dé un elogio. Entonces no es vanidoso. Pero cuando una persona necesita que usted le diga, ¡ay, qué bonita! Eso se ve mucho en las redes sociales. ¡Qué hermosa! Y aunque esté la más fea, ¿verdad? Pero ahí todos le ponen, ¡qué hermosa! Y aquella se siente, ¿verdad? Como el pavo real. Denle un aplauso al Señor. Amén. La tercera palabra es la soberbia. Esto es más grave, porque cuando una persona cae en soberbia es cuando causa menosprecio a los demás. Es exceso de estimación en sí mismo con menosprecio hacia los demás. Y eso es muy grave. Entonces Pablo está tratando de evitar que caigamos en el siguiente mal, que es vanidad, o caer en el siguiente más peor todavía, que podría ser la soberbia. Y le escribe a los romanos, ¿verdad? En este pasaje, Pablo les habla en el versículo 2, el apóstol Pablo les ha hablado la importancia de irse transformando a través de la renovación de vuestro entendimiento, para tener la experiencia de cuál sea la voluntad de Dios. Eso lo hace Pablo cuando escribe el versículo 2. Los que por ahí nos ven en las redes sociales vieron que el lunes compartí esos pasajes, lo compartí en la Nacional. Pero ahora el apóstol está enseñándonos algo más allá. El apóstol Pablo quiere enseñarnos acerca del concepto equivocado que se tiene cuando una persona tiene exceso de estimación en sí mismo. Y es que lo que pensamos lo llevamos a la práctica. Dijo alguien, nosotros somos lo que pensamos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu mente se va hasta la recámara de tu corazón. El corazón es el centro de la mente, es la parte más
interna del ser humano, donde Dios de alguna manera hace que los hombres, ¿verdad?, se quebranten y se vuelvan a Él. Porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dice un pensador, Martín Lutero, decía: la humildad de los hipócritas es el más grande y altanero de los orgullos. Hay orgullo, hay riesgo en todo esto que le estoy diciendo. Fíjese, en el año 1633, el Papa VIII pretendía ser el infalible vicario de Cristo. Presumiendo ser un sabelotodo, mandó encerrar a Galileo porque éste enseñaba que la tierra giraba sobre sí misma y a la vez alrededor del sol. Después de haber sufrido por varios meses en los calabozos de la Inquisición, se le hizo salir porque los inquisidores creían que la prisión lo había hecho cambiar de idea respecto a las herejías que había estado enseñando. Contrario a lo que esperaba Galileo, Galileo se mantuvo firme en sus convicciones, herido en su orgullo propio. El Papa lo envió a las cámaras de tormento, y donde aquel anciano fue cruelmente martirizado, finalmente quebrantado, vencido por los sufrimientos físicos y morales, fue obligado a jurar de esta forma: yo, Galileo, a los 70 años de edad, arrodillado ante mis eminencias y teniendo ante mis ojos los santos evangelios que toco con mis propias manos, adjuro, detesto y maldigo el error y la herejía del movimiento de la tierra. La justicia divina y la sabiduría que Dios ha transmitido a los hombres terminó exaltando a Galileo, colocándolo entre los sabios más ilustres que el mundo ha conocido, y han puesto de una forma tan humillante la imagen del altivo Papa Urbano VIII, poniéndolo en la historia como uno de los hombres más presuntuosos e ignorantes que hayan pasado por la historia de este mundo. ¡Qué terrible! El hombre que creía que lo sabía todo. Pablo está consciente que todas las virtudes que nosotros podemos tener nos ocasionan problemas. Yo digo siempre, un hombre puede sentirse orgulloso de saber más que los demás, de tener mejor inteligencia, porque no es lo mismo inteligencia que sabiduría, de sentir que tiene más capacidad para jugar tal vez algún deporte. Pero si usted se da cuenta, esas virtudes que son regalos de Dios son las que terminan muchas veces engrandeciendo al hombre, llevándolo a pensar que es superior a los demás. Y creo que la ruina del hombre, el fracaso, la tragedia más grande de la humanidad es caer víctima de esas virtudes. Por ejemplo, en el caso de Asael, el hermano de Joab, que era un hombre rápido y se movía rápido, era un hombre ligero, que dice la Biblia que cuando peleaba contra el general Joab, eso está en la Biblia registrado, Asael corría detrás del general porque él quería matar a Joab, y Joab le decía: apártate, no quiero hacerte daño, pero él corría atrás de él, y él creía que él era muy veloz, él era joven, era un joven inexperto, pero Joab era un combatiente de guerra viejo, era un veterano de guerra. Y cuando Asael se persistió en matar a Joab, Joab sencillamente le dio la espada. Cuando Asael venía corriendo de una manera, me imagino, inteligente, ¿verdad? Porque Joab era un hombre inteligente. Si Asael era rápido, Joab era inteligente. Y Asael corrió, y Joab de una manera inteligente le menió la lanza para que la misma velocidad que traía Asael lo dejara como mariposa. En lo que tanto se gloriaba Asael, terminó muriendo con eso. Muchas veces
en las cosas que nosotros nos gloriamos y decimos, oh, yo soy mejor que este en esto, han sido la ruina de nuestra vida y la perdición de nuestra alma. Ahora, yo quiero decirle a usted esta mañana, el apóstol Pablo está por darnos una lista de los dones que da el Señor a su pueblo. Él está consciente de lo peligroso que resulta obtener un don sin la madurez necesaria. No me pregunte por qué Dios lo hace, yo no lo sé. No me pregunte por qué Dios da dones a los rebeldes. Uno de los salmos de David dice, y dio Dios dones también a los rebeldes. No me pregunte. Hay gente que tiene el don. A veces peleamos con eso. Y queremos, no hermano, yo soy más espiritual y yo debo de cantar mejor. No, él ya tiene el don de cantar. Amén. No se lo va a quitar usted. Pero hermano, no es espiritual, no, pero tiene el don. El hombre tiene el don, la mujer tiene el don, esa gracia ya la tiene. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. América, me ayudarás a quitar esto. Gracias. El hombre ya tiene el don. Ahora, cuando nosotros miramos, hermano, esto, solo Dios sabe por qué Dios da dones a los inmaduros. Yo algo que le decía a los hermanos, yo empecé a predicar, escuche bien, a los 3 días de convertido. Yo tenía 3 días de convertido cuando compartí por primera vez mi testimonio. Porque en ese tiempo todo el mundo daba su testimonio. La noche que yo me convertí había como 7, 8 personas afuera de la iglesia. Nada más para verme que ya me había convertido. Y decían, no, es que, dice una muchacha, hija de un pastor, dijo, se me acercó, me dice, Luz se llama, por ahí vive. Y me dice, oiga, hermano, yo no podía creer que usted se había convertido. Dijo, me da mucho gusto que esté con nosotros en la iglesia. Hasta vine porque me decían, de los que se sentaba ahí en la esquina a tirar la baraja y que yo pasaba y yo lo veía ahí, lo veía con un cigarro, lo veía, no lo podía creer, dijo, y vine y ahora lo veo y me da gusto. Y a los 3 días, una hermana de la iglesia me dice, pastor, hermano, dice, no quiere predicarnos su testimonio en una casa, en un culto de hogar. Yo amo mucho los cultos de hogar porque ahí fue el primer lugar donde compartí la palabra. Y dije, sí, hermano. Y fui y compartí la palabra en ese culto de hogar. A los 15 días, a los 8 días un pastor me invita a predicar y a los 15 días yo estaba en una campaña al aire libre. Un pastor dijo, hermano, ¿y si predicas al aire libre? Y dije, bueno, pues yo no me doy mi testimonio. Amén. Y entonces yo iba y nada más compartía mi testimonio, hermano, yo fui esto, yo fui lo otro, y la gente se convertía, ¿verdad? Dios es bueno. Amén, aleluya. Ahora, no me pregunten la madurez. ¿Qué madurez puede tener un hombre que se convirtió hace 3 días? Que hace 3 días estaba tomando, que hace 3 días estaba con el cigarro, y que después de 3 días él viene y comparte la palabra. Esto es lo que pasa en la iglesia, y uno a veces no, y los hermanos no entienden esto. Y de repente alguien decía, oye, pero mira el hermano que predicó la palabra, allá estaba abrazándose con la novia. A su nombre. Gloria. Dale un aplauso, Señor. Y yo decía, y creo que se le hace más daño, y esto lo digo por las redes sociales, porque se le hace más daño al pobre hermano que tiene poco tiempo. Un día decía el pastor Antolín a un hermano, ¿verdad? Dios lo bendiga, de aquí los saludos, mañana por ahí quedamos de echarnos una comida, pero Dios lo bendiga al hermano. Él decía, le decía a un hermano, a un hermano platicando, dice, hermano, es que el pastor no me visita. Y le dice el hermano al muchacho dice, oye, Rodolfo, ¿y cuántos años tienes tú en el evangelio? Y yo, no, pues es que yo tengo muchos años, y todavía quieres que te visite. Tú ves a visitar al pastor, porque el pastor tiene menos tiempo que tú, tiene poco que se convirtió. ¿Cómo que le estás sirviendo a Dios? Esa es la diferencia. Entonces entramos en una encrucijada donde nosotros queremos que los dones estén acorde con la madurez de la gente. Y no es así a veces.
Entonces, entendemos, ¿verdad?, que Dios da dones aún a la gente que no tiene madurez. Por eso es que Pablo, para hablar de los dones, después da la lista larga, ahorita vamos a ver, Pablo, para hablar de los dones a la iglesia, les habla primero de la importancia que tiene la humildad. Él dice, digo pues por la gracia que me es dada, la palabra por une la renovación de vuestro entendimiento con la idea de pensar de nosotros mismos con cordura. No se trata de amoldar a Dios a nuestro pensamiento, sino moldearnos nosotros a la imagen de Él. Y que sea el Espíritu renovando nuestros pensamientos, convirtiéndonos en barro en manos de nuestro Creador. Él es quien amolda nuestras ideas y nuestra vida. Si hay un hombre con gracia, ese fue Pablo. Pero él enfatiza a los romanos que esa gracia no era de él, que le fue dada, que le fue asignada. Por eso le manda en forma personal y directa que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener y que piense con cordura. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros tenemos un don, empezamos a creer que somos mejores que los demás. Mire, le voy a decir una cosa. Toda la virtud que usted tenga, siempre será el riesgo de llenarlo de soberbia o de orgullo. Satanás no perderá el tiempo. Si usted es generoso, Satanás le meterá la idea, porque el orgullo se mete en el corazón generoso también. Ahora yo soy el que más da. Yo siempre he sido el que siempre ayuda. Yo siempre he sido bueno. A su nombre, reprenda al diablo. Reprenda al diablo. Aquí en Reflexiones, o se quita la máscara o se le quitamos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo muy claro. Todo lo que tenemos no es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Ahora, me llama la atención lo que Pablo dice, porque Pablo no solamente está tratando, a ver si las niñas las corres para atrás para que no hagan tanto ruido. Amén. Y mire, lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia es que la iglesia no se llene de vanagloria con lo que reciba o con lo que tenga. Porque después les habla de la importancia que tiene cada persona dentro de la congregación. Cuando nosotros pensamos más del hermano, lo estamos menospreciando. Y una cosa le quiero enseñar yo esta mañana, que dentro de la iglesia todos tenemos una importancia. Escuchen lo que Pablo dice. Pablo dice, sigue diciendo, después de decirle esto a los romanos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. No porque usted diga, pastores, que a mí Dios me ha usado para sanar a los enfermos. ¡Qué bueno! Yo digo siempre una cosa y tengo esto que le voy a decir. La mayoría de los predicadores caminamos con gente que no se ve. A su nombre. La mayoría de los hombres de Dios que usted mira en televisión, que usted mira, tienen detrás de ellos gente que no se ve. Pero que cómo empujan. Camina usted sin pies. Si usted no tiene pies, los pies no se ven. Pero usted camina con esos pies. Hay gente, yo estaba pensando en toda esa gente y lloro a Dios mucho por ellos. Todos esos hermanos que durante la pandemia, quiero decirles, cuando la iglesia se va y se desaparece, queda gente que aún en medio de la pandemia, escuche bien, hubo gente que apoyó mi ministerio económicamente. Gente que usted ni conoce a veces. Y usted dice,
Hermano, a veces me da risa que los hermanos, a veces que más piden, hermano, ¿y qué se hace con esto? Los que más piden cuentas son los que menos dan. Están en la lista de que no dan a su nombre. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, ¿no me viene así? Uno tiene que empezar con cordura, porque los ministros somos sustentados por gente que usted no espera. Mire, le voy a decir algo. Cuando Jezabel mandó a matar a los profetas, hubo un hombre que trabajaba para Jezabel, del reino. Oiga bien, un hombre que tenía un cargo político muy alto, que fue el que escondió a los profetas y los sostuvo. A 100 profetas los sostuvo, dándoles dinero, dándoles comida, dándoles alimento, dándoles pan, dándoles agua. Ese hombre, cuando vio a Elías, le dijo, tú no sabes lo que yo he hecho. Y Elías sí sabía, porque Elías era un siervo de Dios. Dale un aplauso al Señor. A veces pensamos, ¿verdad?, en esa gente que no se ve. ¿Y cuánta gente hay que no se ve, hermano? Pero ¿cómo apoyan? ¿Cómo empujan? Son la gente que empuja ahí. Por eso dice Pablo, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Muchas veces he pensado y digo yo, Señor, sin estas personas que apoyan, sin estas personas que echan adelante el Evangelio, no tendríamos tanto Evangelio en la tele. El pastor Tirilloso, por ejemplo. A veces la gente dice, oiga hermano, pero es un millonario. Y cuando usted oiga a una persona, yo una vez oí a un hermano, dijo, oiga, pero es que ese hombre está tiene muchos carros. Y le dije, ¿cuántos le has dado tú? No, ninguno. Pues entonces cállate la boca. Santo, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Porque le voy a decir una cosa, el mundo puede ver que un boxeador tenga muchos carros. El mundo puede ver que un futbolista gane, ya no, se lo gana. Y por patear la pelota está bien. Porque valora en poco su alma. Aleluya. Pero cuando usted valora su alma, Santo. usted dice, un siervo de Dios proclama el Evangelio de Jesucristo, la salvación de la vida eterna. A su nombre. Oiga, mi amado hermano, cuando nosotros leemos y pensamos en esto que Pablo dice, que todos tienen un puesto importante en la obra de Dios, estamos hablando de que hasta los hermanos más pequeños en la obra sirven. La obra de Dios camina en un orden. Yo he aprendido, y le voy a decir algo, después de viejo, usted cuando llega viejo se va a acordar lo que le digo. Después de viejo aprendí lo que debía haber aprendido de joven. Que todo en la vida camina en un orden, todo. Por eso yo cuando de repente me acuerdo de orar por alguien, en ese rato oro, Señor, ten misericordia del hermano fulano, del hermano sutano, porque sé que es el Espíritu Santo el que me lo está recordando. Si yo digo, mañana voy a orar por él, se me va a ir el tiempo. Aprendí que todas las cosas se hacen en un orden. Si hoy, si yo tengo mis libretas en orden, si yo tengo mi Biblia en un orden, me voy a ahorrar tiempo. No voy a caminar al desorden, porque en la vida todo tiene que tener un orden. Usted no agarra el vestido y se lo pone para abajo. Todo eso es un orden. Entonces me doy cuenta que el desorden lo crea el diablo. El desorden, por eso muchos teólogos hoy en día debaten que entre el Génesis 1 al Génesis 2 pasó algo en la eternidad, porque dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estamos convencidos que Dios no crea desorden. Pero luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no la creó así. Algo pasó en ese tiempo, que fue Satanás el que crea el desorden. Dale un aplauso al Señor. Se trastorna todo. Ahora, nosotros entendemos, hermano, que cuando leemos la palabra de Dios, podemos entender que Pablo nos está enseñando la importancia que tiene pensar de nosotros con modestia, pero también nos enseña a no pensar menos de lo que debemos de pensar. Amén. Nos enseña a pensar ¿qué? Con cordura. Porque si algo le hace daño a la gente es la falsa humildad. ¿Qué es lo que más daño le hace a la gente? La falsa humildad.
cuando nosotros pensamos en la cantidad de personas que tienen esa falsa humildad. No, hermano, yo no hago nada. Me recuerdo un hermano que un día le dijo a un hermano que estaba en la iglesia con nosotros, le dijo, ahí delante de mí y de otros hermanos, le dijo, hermano, ¿y cómo le hizo para ir allá? Dijo, no, el Señor me llevó. ¿Pero cómo fue? No, pues el Señor me llevó. ¿Pero con qué recursos? No, el Señor me llevó. Por eso ya sé que el Señor se lo dio, hermano, correcto. Pero, a ver, quiero entender un poquito mejor lo que usted está diciendo. ¿Bajó el Señor en persona y le entregó el dinero? Santo. Pues no estoy entendiendo, ¿verdad? Dígamelo para yo tener razón, entender. No, entonces se lo entregó por medio de alguien. Eso es lo que le estoy diciendo. Todas las cosas corresponden a Dios, pero a veces tenemos una falsa humildad. No, hermano, yo no hago nada, el Señor lo hace todo. Ya lo sabemos que lo hace todo. Amén. Es como si usted me dijera, hermana, ¿y cómo nació esta niña? Pues el Señor me la dio y usted no hizo nada. Un aplauso. Me explico, hermano. Que hay cosas que nosotros aparentamos que tenemos humildad, pero no es humildad, es orgullo. Queremos demostrar que somos más espiritual que los demás. Queremos aparentar que tenemos más, estamos más cerca de Dios que los demás. Y entonces cuando nosotros tenemos ese problema con la estima baja, ¿usted se ha fijado cuánta gente viene y se para aquí en el púlpito y dice, hermanos, yo soy como un hilacho viejo? Su nombre. Gloria. Yo era un trapo de inmundicia, eso éramos. Pero cuando vinimos a Cristo, nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a precio de sangre. Santo, aleluya. Santo, santo. Y ahora dice el Señor, ya no son un hilacho viejo. ¿Ahora qué eres? Eres un rey. Eres una reina. Yo le digo a las mujeres, mira, no importa lo que diga la señora Paquita, la del barrio, que si eres un animal rastrero, que eres una culebra ponzoñosa. Tú no eres eso. Santo, aleluya. Porque tú eres la imagen de Dios. Gloria, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y mira, y si tu marido dice, oh, yo a ti te conocí, tú no valías nada, dígale si es cierto, no valía nada. Pero de que acepté a Cristo me dio un nombre. Santo. Porque te voy a decir algo, por mí se murió un rey. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. No por cualquiera se muere un rey, pero por mí pagó un rey. Y la sangre de ese rey es divina. Usted tenga un nombre. Cuando usted piensa con cordura, usted sabe el lugar que usted tiene. Eso trato de decirle. ¿Sabe qué, hermano? No estoy tratando de ser más que los demás. Porque de repente usted le pregunta a hermano, hermano, ¿y usted toca? Parece, hermano. A su nombre. Gloria. Vamos a la Biblia para no confundirlo. Libro de Job, capítulo 12. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También yo tengo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? ¿Estoy diciendo mentiras? ¡Ey! ¿Ustedes son sabios? Sí. Pues lo que me están diciendo no me ayuda en nada a mí. Eso que ustedes dicen yo ya lo sé. Porque tengo sabiduría como ustedes. Job, qué presuntuoso eres, ¿no? Estaba diciendo la verdad. Dígame si no es cierto que Job tenía sabiduría. No estaba presumiendo nada. Dicen que a Mohamed Ali no lo querían, el boxeador aquel, no lo querían, porque era muy bocón. Mohamed Ali era el tipo de hombre que solía decir, Cassius Clay, un boxeador, decía, al tercer round lo voy a tirar al tercer round. Y lo odiaban los peleadores. Pero de que los noqueaban al tercer round, los noqueaban. Por eso ganó la fama de los bocón, ¿verdad? Pero no les decía una mentira. ¿Se entiende? Era presuntuoso tal vez, pero estaba diciendo algo que él creía en su posibilidad.
Cuando uno, hermano, dice, por ejemplo, usted le pregunta, hoy en día es muy común preguntarle a un cristiano, ¿y usted es ingeniero, hermano? Pues no, pues soy lo que el Señor quiere. No, sí soy ingeniero, hermano, estudié eso. Dale un aplauso al Señor, no me mire así. Amén. ¿Qué dijo Job? Oiga lo que dice Job. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. Y está hablando con sabios. Está hablando con gente entendida. Digo, yo soy igual que ustedes. Yo no soy menos que ustedes, soy igual que ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que entender que en la obra de Dios, hermano, todos tenemos una función diferente. Usted no piense que el que barre la iglesia es menos que el pastor. ¿Quién le enseñó eso? Eso es una mentira del diablo. Hay un orden y nosotros caminamos en un orden. Cuando usted está en un ejército, cuando usted está en un campo de batalla y hay un combate, el que da las órdenes es el capitán. Y el capitán dice, hombre, muévanse a la izquierda, muévanse a la derecha. Es que por el bien del grupo. Pero el capitán también está peleando batalla ahí. El capitán también está luchando. Y el capitán es uno como cualquiera. Por eso cuando a David lo iban a matar, un gigante, David estaba en el campo de batalla, el mejor de sus soldados, hermano de Joab, este muchacho, Abisaí, corrió y mató al gigante. Y le dijo, Señor, ya no salgas al campo de batalla, porque vamos a apagar la lámpara de Israel. Porque tú eres más valioso, porque eres el que comanda esto, eres el que dirige esto. A mí me llama la atención lo que dice Pablo. Si nosotros pensamos de los demás como mejores que nosotros, oiga lo que dice Pablo, ¿verdad? Para que usted se lo guarde en el corazón, y esto yo sé que le va a servir, ¿verdad? Dice, amén, si así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, lo que decía, el que da, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraterno, en cuanto ahorra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué dice Pablo? Dándole prioridad al hermano. Si nosotros nos pensamos del hermano, qué buena es la hermana en esto. Pero ¿sabe qué vemos nosotros? Siempre los defectos de los demás. Siempre miramos lo negativo, porque nosotros somos negativos. La gente que es negativa mira lo negativo de los demás. Pero la gente que es positiva dice, no, hermano, hay que verle que la hermana es generosa. A lo mejor no entiende lo que yo estoy entendiendo, a lo mejor no entiende mucho de la palabra, pero mira la generosidad que ella tiene. Yo no entiendo lo que ella tiene. Usted la mira para arriba. Usted mira la grandeza que Dios ha hecho en la vida de la hermana. Y es cuando nosotros empezamos a pensar que con cordura. No nos menospreciamos, decimos, bueno, yo tengo algo que la hermana no tiene, pero ella tiene algo que yo no tengo. Y yo tengo que admirar lo que el hermano tiene. Yo tengo que valorar lo que Dios le ha dado a mi hermano, porque este hermano tiene otra cosa que no tengo yo. Una vez le decía yo al Señor de un hermano que era bien rebelde, le dije, hermano, Señor, le oraba al Señor y dije, Señor, que este hermano no entiende. Y me dice el Señor, si no entiende lo que tú entiendes, pero entiende mejor lo que tú no entiendes. Dije, a ver, ¿cómo, Señor? Dije, ¿cómo? Digo, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo tú has dado todo tu salario en una ofrenda? Dije, no. Yo he dado el diezmo. Dijo, no, pero te dije, ¿cuándo tú has dado todo como primicia de lo que Dios te ha bendecido? No, nunca. Entonces él lo entendió mejor que tú eso. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Que a
veces criticamos al hermano, hermano, es que este hermano no entiende eso, pero entiende otras cosas mejores. Él tiene una revelación más clara de otras cosas. Y cuando nosotros miremos eso, debemos valorar lo que el hermano está haciendo. Ahora, déjeme terminar, ya estoy por terminar. Hay una ilustración que se me quedó grabada a mí, ¿verdad? De que a veces cuando nosotros exageramos, pensamos que somos las personas que tenemos más dones, todos tenemos, la fe que tenemos nos las ha dado Dios. Amén. Hermano, que yo tengo más fe que el hermano, es una medida que Dios te dio a ti más grande. Tú tienes una medida conforme Dios te la ha dado, pero viene de Dios. Dale un aplauso al Señor. En un almuerzo presidido por el señor Ma Yun, gobernador de Hong Kong, una dama de las más distinguidas se sintió humillada al darse cuenta que estaba sentada a un extremo de la mesa en lugar de estar cerca del anfitrión. Cuando terminó la comida, la mujer se acerca al gobernador y con un tono áspero le dice: según parece, usted no tiene cuidado a dónde sienta a los invitados. Señora, replicó el gobernador, la gente realmente importante no le importa el sitio donde se sienta, y muy frecuentemente vemos que a quienes les interesa el sitio realmente no son tan importantes como ellos creen. ¿Cuál es el problema? Tenemos un mal concepto de las cosas. No nos valoramos y pensamos, mire, el trabajo más grande para uno de pastor es ayudar al que tiene baja su estima, porque a veces pensamos, yo recuerdo que una mujer me dijo una vez, una hermana, digo, pastor, usted sabe que esta hermana tiene baja su estima, usted lo sabe, usted tiene que ayudarle. Nosotros cuando no ayudamos a una persona con baja estima, lo que hacemos es enseñorearnos de esa persona. Dale un aplauso al Señor, no me mire así. El trabajo de todo cristiano, no solo de los pastores, de todo cristiano, el trabajo que tiene todo cristiano es ayudar al hermano. Y se ha dado cuenta que mucha gente tiene un concepto muy bajo de sí mismo. Y llega a decir, ay, es que pobrecito de mí, pobrecito. ¿Quién le quitó la riqueza? Amén. Cuando la persona tiene un concepto más bajo de sí mismo, esa persona tiene problemas, no piensa con cordura, no piensa que es igual a los demás. Porque a veces pensamos, hermano, es que yo soy humilde. No, la humildad no tiene que ver con la baja estima. Busque el concepto de humildad y se dará cuenta que la humildad es la bajeza de que el hombre sepa realmente quién es. Jesús era humilde, pero cuando tuvo que hablar con los fariseos, habló con ellos. Cuando tuvo que echar fuera a los cambistas, les metió un latigazo. Y era humilde. De repente tenemos un mal concepto. Pastor, es que el hermano dice las cosas directas. Aquí se quita la máscara o se la quitamos, decimos. Y gracias a Dios por los hermanos que son así. Que no te andan por las ramas y te dicen las cosas directas. Ahí a estar viendo al hermano Beto. Denle un aplauso al Señor. Son directos, ¿me entiendes? Dicen las cosas como van. Ahora, ¿por qué? Porque esto ayuda al hermano. Nosotros a veces pensamos que le ayudamos a aquel que tiene baja su estima con consentirle. No le ayudamos. La iglesia está aquí para hacer luz. Amén, amén. ¿Qué es la luz? Él está sumido en una oscuridad. Él necesita abrir sus ojos. El que tiene un concepto más alto necesita entender que no es más que los demás. Pero el que tiene un concepto más bajo necesita entender, hermano, que tampoco es menos que los demás. Y necesita valorarse. Muchos hombres traen sus mujeres aquí, pastor. Es que la Biblia dice que la mujer esté sujeta al hombre. Y aquí ya yo le voy a dar en sujeta. ¿Me entiende? No dice eso.
sujeta, quiere decir que camina al lado de él. Está a su lado para apoyarle, para sacarle adelante. Santo aleluya. Pero cuando tenemos un concepto erróneo, no entendemos eso. Cuando una persona viene al Evangelio, ¿sabe qué? Empieza a cambiar. Amén. Y a veces los hombres dicen, pastor, es que ya las que van con usted ya se volvieron rebeldes. No, abrieron los ojos ya. Amén. Dale un aplauso, Señor. Amén. Porque se dieron cuenta que así no están ayudando nada y que no están cambiando nada. Somos llamados a revolucionar el mundo, hermano. Aunque el mundo se moleste, se incomode, Sí, amén, amén. nosotros somos llamados a hablar la palabra. Voy a concluir con esto. Fíjese que les voy a contar esta historia. Había un pordiosero llamado Latiu. Era el más pobre de una aldea. Cada noche este hombre dormía en un zaguán de una casa diferente frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba en un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Cada tarde el hombre comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Latif era considerado por todos el hombre más sabio de aquel pueblo. Quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que el hombre había vivido. Una mañana soleada, el rey en persona apareció en la plaza, rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas, baratijas, buscando algo y riéndose con los mercaderes y los compradores. En eso tropezó con Latif. Este dormía a la sombra de una encina. Alguien le contó que estaba frente al más pobre de todos los súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetado por la sabiduría que tenía. El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo: si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro. Latif lo miró casi despectivamente y le dijo: puedes quedarte con tu moneda, ¿para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta? Y el rey se sintió desafiado por la respuesta. En lugar de una pregunta banal, se despachó con una pregunta que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta que le dio el pordiosero fue justa y creativa. El rey, sorprendido, le dejó su moneda a los pies del mendigo, siguió su camino por el mercado, meditando sobre lo que había sucedido. Al día siguiente, el rey volvió a aparecer en el mercado. Ya no paseaba entre los mercaderes. Fue directo donde Latif descansaba. Esta vez estaba en un olivar. Y otra vez el rey hizo una pregunta y otra vez Latif le respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad se quitó las sandalias, se sentó en el suelo frente a Latif. Latif, te necesito, le dijo. Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada, que serás respetado, que podrás partir cuando quieras, por favor, por compasión, por servicio a la nación o por sorpresa. El caso es que Latif, después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos 200 metros de la alcoba real. A este le pasó como al señor que se parecía a Vicente Fernández, ¿verdad? Que de la noche a la mañana le dieron un contrato millonario los de Netflix. Amén. Eso se circula ahí por las redes sociales, ¿verdad? En la habitación había una tinta de esencias con agua tibia y durante las siguientes semanas, el rey
consultaba a este hombre. Todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Latif siempre contestaba con claridad, era preciso. El recién llegado se transformó pronto en el asesor favorito del rey. A los 3 meses de su estancia, ya no había medida, decisión o fallo que el monarca no consultara con su nuevo asesor. Obviamente, esto desencadenó los celos, la envidia de los cortesanos, que veían en el mendigo consultor una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses materiales. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia con el rey. Muy circunspectos y con gravedad le dijeron: tu amigo Latif, como tú lo llamas, está conspirando para derrocarte. No puede ser, dijo el rey. No lo creo. Puedes confirmarlo con tus propios ojos, dijeron todos. Cada tarde, a eso de las 5, Latif se escabulle del palacio hasta el ala sur y en un cuarto se reúne a escondidas. No sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba alguna de esas tardes y ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre la conspiración de este. El rey se sintió defraudado, dolido. Debía confirmar las versiones. Esa tarde a las 5, aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde ahí vio cómo en efecto Latif llegaba a la puerta, miraba hacia los lados y con la llave que colgaba de su cuello abría la puerta de madera, se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. ¿Lo viste?, gritaron los cortesanos. ¿Lo viste? Seguido de un guardia personal, el monarca golpeó la puerta. ¿Quién es?, dijo Latif desde afuera, desde adentro. Soy yo, el rey, dijo el soberano. Abre la puerta. Latif abrió la puerta. No había nadie allí, salvo Latif. Ninguna puerta, no había ventana, no había puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera desgastado, en un rincón una vara de caminante y en el centro de la pieza un vestido raído colgado de un gancho en el techo. ¿Estás conspirando contra mí, Latif?, preguntó el rey. ¿Cómo se le ocurre, majestad?, contestó Latif. De ninguna forma. ¿Por qué debería de hacerlo? Pero vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas? Latif sonrió, se acercó a la túnica harapienta que pedía del techo, la acarició y le dijo al rey: hace solo 6 meses cuando llegué, lo único que tenía puesto era esta túnica, este plato y esta vara de madera. Dijo Latif: ahora me siento tan cómodo con la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, Señor, es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que regala mi lugar a tu lado, que cada día vengo a este lugar para no olvidarme de quién soy realmente yo. Amén. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado de que sin Dios no éramos nada? Dijo el hermano Alex, ¿verdad?, ahorita que dirigía, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y los que conocemos a Dios? Esa. A veces se nos olvida y decimos: ese es un borracho. ¿Y cuando éramos borrachos? Amén. Hermano, pero es que ese no entiende. Y cuando no entendía usted y yo, ¿por qué no recordar esos momentos cuando Dios nos sacó de donde andábamos? Y dejar a un lado la altivez y dejar ese mal concepto que a veces tenemos de que somos mejor que el hermano. Mire, déjeme decirle algo: todos los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Un día le dije a un hermano, ¿verdad?, me decía de que su esposa le gustaba cómo predicaba, y le dije yo al hermano, dije: hermano, háblale a tu esposa de mis defectos, tú eres bueno para sacarlos, le dije, sácamelos, para que no crea que soy el mejor. Tengo muchos defectos. Estoy aquí porque Dios me puso para servir. Amén, amén. Pero nunca piense usted que algún hermano
es mejor que usted. A lo mejor él tenga algo que usted no tiene, pero usted tiene algo que él no tiene. Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a orar. La única forma de curar la altivez, la única forma de curar el concepto que se tiene a veces de que somos más que los demás, hermanos, la única forma es no olvidando quién somos. A todos Dios nos ha dado gracia, a todos Dios nos ha dado una medida de fe, todos tenemos un don diferente. Amén, amén. Carisma diferente. A veces la gente dice, yo recuerdo una hermana que me llevó una vez a hablarle a un muchacho de Dios y dice, pastor, háblele de Dios porque usted habla mejor de Dios. Y dice, yo lo único que le he dicho a este hombre es que si no se arrepiente, el diablo se lo va a llevar al infierno, pero que si se arrepiente, se va para el cielo. Dije, mira, ¿qué le digo yo? ¿Entiende? A veces la gente con algo tan sencillo te explica todo. Nosotros a veces tiramos un rollote, pero ahí no se entiende la gente. Y ellos con una palabra sencilla te explican todo. Vamos a orar al Señor, hermano, y oramos a Dios por los que nos vieron por las redes sociales. Gracias a Dios por nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Y por su esposa que hoy está con nosotros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú llamas a tu iglesia, Señor, a no tener un concepto más alto del que realmente debemos de tener. Todos los que estamos aquí debemos pensar con cordura. Todos los que nos ven en las redes sociales, Señor, deben de pensar con cordura. Pero si se nos llegase a olvidar, siempre es bueno recordar, Señor, de dónde nos tomaste, de dónde nos sacaste, quién éramos sin ti, Señor. Y a tener, Señor, tolerancia, compasión con aquellos que no te conocen, con aquellos que están buscando, Señor, tu rostro. Pero también, Señor, enséñanos como iglesia a ayudar a aquellos que empiezan a caminar, a dar sus primeros pasos. Enséñanos como iglesia, Señor, también a corregir a nuestros hermanos cuando están cayendo en un mal, Señor. Porque la iglesia ha sido llamada para hacer luz. Somos llamados para mostrarle al mundo tu imagen. Padre, yo te ruego, levantes hombres y mujeres ahí en las redes sociales que nos ven con una mentalidad renovada, con una mentalidad transformada. Tu siervo Pablo dice que hay que irnos renovando día a día. Y yo sé, Señor, que tú levantas, Señor, hombres y mujeres para ser regenerados, para ser transformados. Que ninguno de ellos, Señor, tenga un concepto erróneo de quién es, pero tampoco un concepto equivocado de que es más que los demás. Padre, ayúdanos y permite que la palabra de hoy, Señor, caiga en buena tierra, que produzca fruto en los hogares, que levante, Señor, hombres y mujeres con una mentalidad transformada, diferente. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra de esta mañana. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos de las redes sociales. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos.